Yo siempre había aparentado ser una persona súper alegre, súper extrovertida, pero realmente todo eran máscaras, máscaras que yo me había ido poniendo porque yo recuerdo mi infancia, la recuerdo poco, me imagino que sería feliz, pero cuando empezó la adolescencia y la juventud un poco, pues sentía como que la gente me juzgaba sin conocerme, ¿no? Y por mi aspecto físico. Yo, fíjate que siempre he tenido un montón de complejos, me he visto fea, gorda, tal, pero yo veía que la gente, o sea, como que atraía, ¿no? Y entonces, como yo sentía que nosotros somos 10 hermanos y mis hermanas todas eran súper listas, súper inteligentes, mi padre era una persona súper exigente y entonces él, como que con mis hermanas, estaba encantado, ¿no? Y los chicos eran más desastres, yo no era desastre, lo único que pues no sacaba tan buenas notas, estudiaba mucho, pero mi padre ese esfuerzo no lo veía, solo veía que no sacaba los 10 que él quería, entonces no era como mis hermanas, ¿no? Y entonces empezó a crecer en mí pues ese sentimiento de tristeza, de soledad, de no sentirme querida y empecé pues a ponerme máscaras como que la gente no se dé cuenta de lo que realmente estoy viviendo, ¿sabes? Y entonces pues parecía que era súper extrovertida, parecía que era muy simpática, pero todo eso, claro, yo sabía que yo no era así, ¿no? Y entonces tenía la sensación de que estaba todo el día demostrándole a la gente, ¿sabes?, cómo era para que no me juzgaran, ¿no? Entonces decía, ya no puedo más, o sea, no puedo más, ¿no? Y entonces, pues durante mucho tiempo eso me sirvió el arreglarme, el ponerme guapa en el gimnasio, etcétera, y para salir, ¿no? Porque tenía éxito y entonces, equivocadamente, pues empecé como la salida que veía a ese amor que yo no sentía de mi padre y luego de Dios tampoco, porque a mí me habían enseñado un Dios en el colegio o como yo lo había recibido, o sea, no he hecho la culpa para nada ni al colegio ni a mi familia, pero para mí era un Dios castigador, o sea, un Dios, haces esto, te castigo, ¿no? Entonces yo era súper consecuente con lo que me iba a pasar, ¿no? Yo sabía que había hecho las cosas mal y que iba a ser castigada. Nunca me separé de Dios, yo seguía yendo a misa, pero siempre como me ponía en la parte de atrás, ¿no? Como que no me vea mucho la gente porque si me conocen y ven que estoy aquí, me van a decir, y está aquí, ¿no? Haciendo por fuera esto y ahora aquí, ¿no? Pero pues eso, yo creo que también Dios estaba ahí, ¿no? Ahora mismo lo veo, antes no lo veía, ¿no? Porque yo iba ahí por miedo, por decir, nada, que me digan que no he ido a misa, que no tal, ¿no? Entonces empecé a ver, pues eso, que Dios no me quería, que mi padre no me quería, y entonces dije, bueno, pues voy a buscas inconscientemente el amor fuera, ¿no? Y al final, pues una mujer, pues ¿qué busca? El amor de un hombre. Entonces, pues es lo que estuve haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Y era incapaz de estar sola, siempre buscaba a alguien con quien estar, ¿no? Y a lo mejor hubo hombres que verdaderamente me quisieron, ¿sabes? Y yo a lo mejor sí sentía, pero no me sentía querida porque yo al final daba lo que yo no quería dar, ¿no? O sea, al final te entregabas muchas veces sin quererlo, ¿no? Simplemente por sentirte querida, valorada. Entonces cuando llegaba a casa pues siempre me sentía mal, ¿no? Entonces llegó un momento que dije, hasta aquí, ya no puedo más. Y entonces me encerré en casa. Me encerré en casa y solo iba al gimnasio, solo iba a trabajar y ya está. Y entonces llegó un momento incluso que dije, yo no puedo más, yo quiero acabar con esto, o sea, quiero acabar con mi vida e intenté, porque luego soy una cobarde y no lo hice bien, ¿sabes? Porque si me hubiera querido matar, me hubiera matado, pero intenté como acabar con mi vida con el coche en una ocasión. Y no me pasó nada, me di un golpe y ya está, ¿no? Pero dije, ya no puedo más, es que no puedo más, o sea, se me iba de las manos, no me sentía, tampoco tenía el respaldo de mis padres como para contarle cómo me estaba sintiendo, éramos muchos hermanos, mis hermanas estaban siempre ahí, ¿no? Como cuidando, pero yo no era capaz de contar todo lo que me estaba pasando, ¿no? Y hubo un momento que fui a hablar con un sacerdote, pero el sacerdote con el que me fui a confesar me dijo algo que seguramente era lo que Dios me tenía que decir en ese momento, pero a mí me sentó como una patada ahí, ¿no? Y entonces le dije, mire, como usted tenga que venir o sea, como usted cada vez que alguien se acerque a contarle cómo está, le diga algo así, vamos, creo que no es el camino. Me levanté y me fui. Y bueno, entré un poco en una depresión. Entonces busqué todo por mi cuenta, sin ayuda de mis padres, sin nada. Me fui a ver a un psicólogo, estuve durante mucho tiempo yendo a psicólogos. Luego vi que no dormía, empecé a adelgazar muchísimo, tenía mucha intranquilidad, ¿sabes? Estaba muy delgada, pero yo me veía muy gorda, seguía haciendo mucho deporte. Empecé ya con trastornos de la alimentación, o sea, no a lo mejor serios, de decir una anorexia, pero sí con, o sea, distorsión, ¿no? Porque yo estaba súper delgada y me veía gorda y entrenar y entrenar. Luego me obsesioné con la ropa, con estar morena, me gastaba muchísimo dinero. Pero luego no me ponía nada porque no salía tampoco, pero estaba en un mundo totalmente oscuro, ¿no? Pero aparentemente, cara a los demás, todo me iba fenomenal. Y entonces fui a un psiquiatra porque creí, o sea, yo soy enfermera y me di cuenta que yo creo que necesitaba medicación, ¿no? Entonces durante un tiempo estuve tomando medicación,
me funcionó, pero también sentía que no era yo, como que la medicación no me dejaba tampoco, o sea, ya no era yo, pero encima me tenía como un poco, ¿sabes? Euforia por el día, por la noche, tal, ¿no? Y entonces la dejé, de la noche a la mañana dejé y tampoco. Entonces seguí así hasta que un día ya desesperada, porque yo creía en Dios, pero no como un Dios tampoco vivo, como ahora, ¿no? Como esa experiencia que yo he tenido directa y real con Dios Padre a través de Jesucristo. Pues en un momento de desesperación, que fui a hablar con un sacerdote, el sacerdote me quitó todo ese peso que yo llevaba encima, ¿no? Toda esa mochila. Yo le conté, le abrí mi corazón, le conté todo. No recuerdo, no recuerdo nada, solo os recuerdo que sí que me sentí que había alguien que me escuchaba, que no me juzgaba, que me perdonaba, ¿no? Que esa persona que estaba ahí, que era un sacerdote, me perdonaba a través de Dios, que yo no confiaba mucho en él, pero sí que, bueno, que me sentía perdonada por Dios, porque yo sabía que lo había hecho mal y que iba a ser castigada, porque para mí Dios era un Dios castigador y un Dios justo y ya está. Entonces los buenos van al cielo y los malos van al infierno. Pues así es como lo sentía y yo era, pues digo, pues asumo lo que he hecho y ya está, pues me condenaré, ¿no? A lo mejor el último día de mi vida, pues me perdona, no lo sé, ¿no? Pero era ese sentimiento de, para nada, de una relación de amor, ¿no? Ni con Dios, ni con un padre, mucho menos. Y entonces, bueno, pues yo de ahí salí muy aliviada, salí como con ese hueco, pequeño hueco cubierto de un poquito de amor de Dios, ¿no? Pero bueno, mis circunstancias pues seguían siendo un poco parecidas, tal. Y en una de esas, una amiga mía me invitó a salir. Un sábado, yo no salía, y me invitó a salir. Y entonces, aquella noche conocí al que hoy es mi marido. Pero también hice todo fatal. O sea, empecé la casa por el tejado en vez de por abajo, ¿no? Y entonces, pero vi claramente, no sé por qué, pero en ese momento pensé que Dios, o sea, que Dios me lo mandaba y que mi padre me lo mandaba. O sea, me veían ya tan mal que me mandaban a alguien, ¿sabes? Pero en el mundo de la noche encima, ¿sabes? No una persona en un, no sé, en un café o en una iglesia, no, en una discoteca, ¿sabes? Pero lo vi clarísimo, ¿no? Desde el principio, porque sentí que él me quería de verdad. O sea, aunque yo seguía teniendo mis máscaras y queriendo mostrar lo mejor de mí, pero yo sentía que ese chico me quería como yo era, ¿no? Y pues él abrió su corazón, yo abrí el mío y sentí que verdaderamente ahí había algo. Y bueno, eso empezó y a los 6 meses me quedo embarazada porque sigo haciendo cosas que considero que para que me tenga, o sea, para que yo tener a esa persona, sigo dejándome llevar un poco por ese miedo a quedarme sola, a no, que no me quiera, y le vuelvo a dar y me quedo embarazada. Dios permite que me quede embarazada. Claro, ya digo, mi familia, madre mía, mi padre ya no vivía, pero mi madre de la obra, mis hermanos, 10 hermanos, yo tenía 5 ahijadas, digo, menudo ejemplo, o sea, mi mundo otra vez se viene abajo, ¿no? Dios, es que lo hago todo mal, es que da igual, o sea, era como que cada cosa que hacía la hacía peor. Y entonces, pues bueno, sorprendentemente fui hablando con cada uno de mis hermanos, todos me acogieron con muchísimo cariño, no me juzgaron nunca, y mi madre tampoco, que yo tenía un miedo terrible, ¿no? Entonces me dijo, pues es una alegría, ¿no? Y bueno, pues nos han hecho las cosas bien, pero nunca me juzgó, que fíjate que yo la que más miedo me daba era mi madre, pero nunca me juzgó, ¿no? Y mis hermanos, mis cuñados, y entonces pues seguí para adelante, ¿no? Pero, o sea, cuando yo me enteré que estaba embarazada, lo había dejado con mi novio, porque había otro hombre pululando por ahí. Pero Dios me dio una luz, ¿no? Como a los 4 meses de estar embarazada, me dio una luz como si quieres luchar por alguien, lucha verdaderamente por este chico que como que te he puesto aquí, ¿no? No por el otro que tal. Seguimos el embarazo y yo tuve a mi hija y al año siguiente de tener a mi hija me casé. Y bueno, pues al principio bien, tampoco un matrimonio precioso porque todo se hizo como muy rápido y muy tal, y encima con un bebé recién casado pues no tienes tiempo ni para tu pareja, ¿no? Ni para él. Pero bueno, Borja me cuidaba mucho, me quería mucho, era muy detallista conmigo, o sea, yo me sentía querida por él, ¿no? Y entonces al año siguiente, en el 2013, yo tengo una hermana que es muy insistente, que es mi hermana Mer, y entonces Mer no me había hecho regalo de bodas cuando yo me casé, y entonces me dijo, Mariana, tengo tu regalo de bodas, te invito al retiro de Maús, que me invitó al retiro de Maús, que luego me lo pagué yo, o sea, me invitaba a ir al retiro, y como no sé decir que no, pues porque se lo había dicho a todas mis hermanas, todas le decían que no, pues yo dije, pues es que es un regalo de boda, o sea, no puedo decir que no, ¿no? Cuando alguien te hace un regalo, pero iba como enfadada, como cabreada por no haberle dicho a mi hermana que no, y luego porque aquí te empezaban a dar besos, abrazos, y decían, a mí déjame en paz, porque encima en mi casa somos todos como muy de mucho sentimiento y sufrimos mucho, somos todos además muy llorones, yo súper llorona, pero no lo exteriorizamos, ¿no? Y entonces a mí eso me parecía, ¿sabes? Digo, horrible, pero
a medida que iba, o sea, Emaús es un retiro testimonial, ¿no?, de personas laicas, y yo me sentía identificada con todos los testimonios. En todos lloraba, en todos era como si me clavaran un puñal, todos. Me pasé todo el retiro llorando, pero sentía como un alivio muy, muy grande, ¿no? O sea, como... Y verdaderamente ahí, o sea, yo creo que Dios me llevó ahí, ¿no? Ya había tocado fondo, más fondo no podía tocar. Y entonces me llevó ahí a encontrarme con él, ¿no? A mostrarme su rostro y verdaderamente que era una persona viva. Jesús resucitó al tercer día, y si resucitó está vivo, o sea, está aquí ahora mismo, ¿no? Y entonces verdaderamente me encontré con ese Jesús vivo. Y entonces sentí el amor de Dios, el amor de mi Padre, todo a través del rostro de Jesús. Jesús es como... Dios Padre es como que impone, ¿no? Pero Jesús es como... Y encima Jesús... con el influjo del Espíritu Santo, del amor del Espíritu Santo, pues todo como pura ternura, ¿no? Puro, y así es como me sentí, ¿no? O sea, yo oía todas esas historias, decía, porque muchas eran, pues, muertes, tal, pero y a lo mejor con mi vida no tenían mucho que ver, ¿no? Pero yo me sentía identificada con cada uno de ellos y sentía que Dios me decía, ¿ves? Ellas tienen esto, tú tienes lo otro, yo te quiero, te he querido siempre, te he hecho para amar y para que tú seas amado, ¿sabes? O sea, te he hecho para amarte y para ser amado. Pero para poder tú amar a los demás, tienes que primero creerte que yo te amo y tú quererte a ti misma, como tú eres, como yo te he hecho, porque yo te pensé desde la eternidad. Te llevo tatuada en la palma de mi mano. Y eres una obra de amor mía, ¿no? Yo te pensé desde la eternidad, entonces... Si te pensé desde la eternidad, no te voy a dejar aquí para sola, ¿no? Entonces fue un poco lo que sentí, ¿no? Y salí pues me sentía súper querida. Sentía, mi padre ya no estaba, pero sentía que mi padre me quería, que mi padre me cuidaba desde el cielo. Y bueno, salí como emocionada, ¿no? Y vi claramente que ese era el camino, que Dios me decía, confía en mí, ¿no? Confía en mí, si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? No sé, persevera, ¿no? Persevera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo vi clarísimo. Y cuando salí de ahí sabía que ese era mi camino, aunque por aquí viniera la tentación por todas partes, ¿no? Y así fue como fue, ¿no? Porque cuando yo salí de Emaús, empezaré las reuniones que yo decía, ¿qué pinto aquí? Si es que no pinto nada. Iba también enfadada, siempre enfadada, porque hacía lo que no quería hacer, ¿no? Y luego encima mi marido no entendía nada, que yo era una persona antes y ahora era otra. Entonces digo, joder, es que, digo, Dios mío, digo, me estás poniendo aquí, pero me lo estás poniendo muy difícil. Digo, mi matrimonio se va a ir al garete, yo sigo aquí R que R por este camino porque tú me lo has dicho, pero bueno, él va actuando poco a poco, ¿no? Y Dios pues te va dando luz, ¿no? Y entonces cuando tú le dices sí, él es muy grande, ¿no? No se deja nada en generosidad, y cuando tú le das este poquito, él te da. Y eso es lo que hizo conmigo, ¿no? O sea, a mí hay gente que tiene encuentros con Dios, pues poquito a poco, o un encuentro, no, a mí fue a lo grande, ¿no? O sea, a mí me abrió un regalo, en toda regla, lleno de regalos dentro, ¿no? Y eso es lo que yo he sentido, porque cuando yo lo cuento muchas veces, cuando cuento mi testimonio o las cosas que me han pasado, digo, es que no os dais cuenta, o sea, es que de verdad, es que conmigo ha sido tan generoso, tan grande, o sea, a cada cosa que yo le he dicho sí es, ¿sabes? Un desborde de amor, de generosidad. Y además sentía como que el Señor me pedía eso, ¿no? Que fuera para allá, ¿no? Como los apóstoles, ¿no? Allá os lo dejo. Y luego también, pues, vais como ovejas en medio de lobos, ¿no? Fueron 2 años súper difíciles después de Emaús, pero yo sabía que tenía que seguir ahí, a pesar de lo difícil, ¿no? A mí, eso, él como me cogió todo mi corazón, ¿no? Y lo acarició, lo besó, y dijo, yo lo perdono, o sea, perdono todo lo malo que has hecho y te digo que te quiero como la niña de mis ojos, porque yo te he creado, o sea, yo te he pensado y te llevo tatuada la palma de mi mano y te tengo contados los pelos de tu cabeza, o sea, ¿sabes? No te voy a dejar en este mundo para luego dejarte, ¿no? Abandonarte. Y he subido a la cruz por ti, por puro amor, ¿no? Entonces, también yo salí con esas ganas. Yo soy enfermera y yo creo que Dios también, la profesión que yo tengo es porque Dios puso ese don en mí, ¿no? El sentirme muy identificada con los enfermos, ¿no? Al año de Emaús, yo conocí a una chica allí en Emaús, bueno, yo la conocía desde hace mucho tiempo, pero una amiga en Emaús nos dijeron que empezaba un seminario de vida en el espíritu en Cana. Yo no había de hablar en mi vida de la vida en el espíritu, ni de la renovación carismática, ni nada, pero se cantaba y a mí me encantaba cantar. Entonces y luego esta chica me dijo que lo hiciéramos, ¿no? Y entonces, pues allí que fuimos las 4. La primera vez que llegué allí dije, ¿qué es esto?
o sea, todo el mundo cantando, de pie, ahí con las manos en alto, me parecía lo peor de lo peor, sentía vergüenza ajena, yo miraba a mis amigas y yo decía, o sea, que nadie, que no, de todos estos, que no haya nadie conocido que me vea aquí porque me muero de la vergüenza. Pero yo sabía que iba a un seminario de 7 semanas del Espíritu Santo. A mí el Espíritu Santo, mi padre hablaba mucho del Espíritu Santo y el Espíritu Santo para mí fue lo mejor, porque fue como me abrió el rostro, me enseñó el rostro de Jesús y el rostro de Dios Padre. Entonces yo del Espíritu Santo ahí a donde él me llevara, ¿no? Y entonces iba como con el corazón abierto. Luego pues había música que a mí me encantaba, o sea, para mí la música, me hubiera encantado cantar bien, como mi hermana me, pero no tengo ese don. Pero yo a través de la música era como que yo le hablaba a Dios y Dios me hablaba. E incluso yo muchas veces mandaba música a personas que a lo mejor estaban pues, pasando por una situación difícil, porque sentía que esa letra de esa música le iba a hablar, ¿no? Le iba en esa situación concreta, ¿no? Entonces llegué como con mucha ilusión, pero el primer día dije, esto es horroroso, o sea, están todos locos, tal. Pero dije, voy a perseverar. Y luego una cosa, en la primera la primera introducción que hicieron del seminario, era don Jesús, el sacerdote de Cana, y entonces lo primero que dijo fue venir aquí como niños, ¿no? Y esa frase también a mí, desde que salí de Maús, me daba mucho en la cabeza, ¿no? Haceros como niños, ¿no? Y si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Como el niño se fía de su padre, el niño pide hasta agotar la paciencia de su padre, ¿no? Pide, pero pide de corazón. Y yo iba ahí de verdad de corazón a llenarme de él, ¿no? Porque yo después de salir de Maús quería conocerle, iba a misa, rezaba, compraba libros para la Biblia, tenía un montón de libros de todo tipo de santos, de todo, ¿no? Porque quería como llenarme, ¿no? Para cuando tú te enamoras de alguien, quieres conocer todo, ¿no? Pues para conocer a Jesús. Y entonces, pues dije, bueno, voy a perseverar. Y Dios me decía, o sea, cada lunes que iba, me decía, confía. Dice, o sea, yo no te traigo aquí, dice, ¿sabes? No te traigo aquí no, te traigo aquí porque te voy a dar algo grande, ¿no? Y entonces me lo repetía, ¿no? Siempre, o sea, cuando yo me quedaba en medio del camino parada como diciendo, ¿es este el camino? Sabía que era, pero decía, no puede ser, ¿sabes? Pero él siempre me susurraba, ¿no? Ahí, al oído. Y entonces ahí iba yendo cada lunes. O sea, la primera semana es Jesús te ama, es lo primero, ¿no? Que es lo que a mí me habían dicho en Maús, ¿no? Y Dios me llevó de Maús, en unos meses me llevó allí otra vez, a volvérmela a repetir, ¿no? Para que no se me olvidara. Y Jesús, la segunda semana es Jesús vive y es el Señor, ¿no? O sea, es el Señor de la historia, es tu camino, tu vida, Él te ha creado, o sea, era todo lo que me había dicho, ¿sabes? Era como que todo lo que me había metido en un fin de semana, me lo iba desmenuzando, ¿no? Y entonces, la cuarta semana era, y recibiréis la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Pues igual, o sea, don Jesús en la primera charla del seminario dijo, contaba el ejemplo de una niña que tenía síndrome de Down en Cana, que le decía, Carmencita, ¿qué le vas a pedir a los reyes todos los años en Navidad? Y decía, todo el catálogo. Entonces decía don Jesús, vosotros pedidle al Espíritu Santo todo el catálogo. Y entonces yo iba, ¿sabes? ¿Sabes? Quiero que me des todo lo que tú me quieras dar, quiero llenarme de ti, quiero que me des todo, ¿no? Todo ese catálogo. Y iba con todo mi corazón abierto, ya me había dado mucho, pero iba a más, ¿no? Y luego le pedía que verdaderamente pudiera, o sea, ya sabía que Jesús está vivo, que camina contigo, pero que pudieras sentir su presencia real, ¿no? O sea, como quien está en el cielo con él, ¿no? Todos los santos, todos los que se han ido al cielo, mi padre en concreto, sentir eso, ¿no? Y fue muy bonito porque cuando el sacerdote me impuso las manos, yo estaba en oración súper concentrada, el sacerdote va pasando, imponiendo las manos a cada persona y va orando encima, pero luego gente antigua que ya ha hecho el seminario en más ocasiones rezan detrás tuyo, ¿no? Hermanos de la comunidad rezan detrás tuyo, ¿no? Entonces yo tenía también otra persona. Entonces, de repente, cuando pasó el sacerdote, yo estaba con los ojos cerrados, pero de repente empiezo a oler un olor que no era ni a rosas ni a incienso. O sea, yo había oído el olor que desprenden los santos, el olor en sitios donde se ha aparecido la Virgen. No, eso no era un olor, no era ni de la tierra ni el mar, o sea, era... Y para mí me olía a cielo, al cielo, ¿no? Entonces, cuando terminó de pasar el sacerdote, le dije a mi amiga, digo, tía, digo, Mari, ¿tú no lo has olido? Y me decía, no, digo, tía, ¿cómo no lo vas a oler? Porque además yo me acuerdo que abrí el ojo así para ver si estaba ya el sacerdote encima mío, porque no te ponen las manos, o sea, te las pones...
y vi los zapatos y dije, entonces decía, ¿cómo no lo has? Y me decía, pues sal y cuéntalo, porque después de la efusión, si alguien ha notado algo o lo que sea, pues hay como un ratito de testimonios, ¿no? Y que, ¿pero qué voy a contar? Si es que no sé cómo contarlo. Y dije, no lo voy a contar porque es que no sé si son cosas mías o qué tal. Total, que bueno, pues después de pasar yo seguí ahí, ¿no? Y dije, es que yo he olido el cielo, ¿no? O sea, para mí... Y entonces empezó a salir gente a dar testimonios y de repente yo, como siempre, con esa fuerza y esa salí, sentí como una necesidad de contarlo, ¿no? Y salí allí sin saber qué contar y entonces conté como muy resumida mi historia de cómo había llegado allí y entonces pues conté esto, ¿no? Que empecé a oler un olor, la misma descripción que he hecho, ¿no? Y entonces y dije, a mí me olía a cielo. Y entonces el sacerdote que estaba ahí, que era don Jesús, dijo, eso se llama olor a santidad. Claro, yo me quedé así y dije, olor a santidad que desprende él, o yo, porque yo santa cero, pero para mí, o sea, luego me metí de hecho en internet a ver qué significaba eso, ¿no? Que pues eso, lo desprenden los santos, lo desprende la Virgen, pero para mí fue como eso que yo le había pedido a Dios, ¿no? Yo no me quedé en el concepto de olor a santidad, no, para mí era, Dios me estaba dando lo que yo le había pedido, para mí Dios me puso en el cielo, ¿no? En el cielo, alabando con todos los que estaban allí, ¿no? Alabando su gloria y su poder, su grandeza. Y entonces era una privilegiada porque me había puesto ahí, en todo el cielo, ni más ni menos, ¿sabes? Y entonces, pues, esa fue la primera fusión. Luego el seminario continúa y son 3 semanas más que te enseñan a vivir, ¿no? Vivir con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo al final es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues vivir sabiendo que Dios está vivo, ¿no? Y que va contigo, que te acompaña siempre, que cuando tú tienes una cruz, Él te la lleva contigo, porque Él ha llevado primero la cruz. Cuando tienes una alegría, la vive contigo, todo, ¿no? Todo, Él está ahí contigo, ¿no? Porque te quiere más que nadie te quiere, más que tu marido, tus hijos, tus amigos. Él es el que te ha creado y el que te ha pensado y el que te ha traído aquí. Entonces, siempre te va a acompañar. Y solo tienes que confiar en Él y decirle sí. Y cuando tú le dices sí, Él te lo va poniendo todo fácil. Y es verdad que la vida sigues teniendo problemas, sigue habiendo dificultades. Pues también te lleva a eso, al desierto muchas veces, ¿no? Cuando a lo mejor estás demasiado aquí, te lleva al desierto, ¿no? No para como Él sufrir la tentación, sino como para pararte y decir, ten cuidado, ¿sabes? Porque el mundo hay mucha tentación, el mal siempre está, ¿no? Llénate otra vez de mí, ¿sabes? Vamos a estar tú y yo solos, te lleva, y luego otra vez, después de la oscuridad o después del desierto, ¡bum!, llega otra vez la grandeza, ¿no? La gloria. Y no sé, igual que después de la tiniebla viene la luz, ¿no? Siempre, pues Él es así, ¿no? Y cuando a lo mejor ya estás ahí en la tiniebla, te abre, ¿no? Te vuelve a abrir. Y así es lo que ha hecho conmigo, ¿no? Porque a raíz de ahí yo empecé a ir a los carismáticos. Pues al principio no levantaba las manos, pero ahora soy la primera y me da igual quien me vea, quien no me vea, canto. A mí hay una frase que decía, da gratis lo que a ti te han dado gratis, ¿no? O sea, para mí sentía que el Señor me pedía que saliera, ¿no? A contar lo que Él había hecho conmigo, ¿no? Aunque tuviera que abrir mi corazón, aunque tuviera que contar lo peor de mí, pero sal porque yo voy contigo, tú no tengas miedo. Entonces, era como esa necesidad, ¿no? De llevar a la gente ahí y de llevarla y luego de pedirle a Él que le regalara lo mismo que me había... Digo, es que si tú le regalas a todos un encuentro como ese, como el mío, digo, esto es que el mundo no sería así, o sea, es que sería todo tan fácil, sería todo tan bonito, todo tan diferente, ¿sabes? Entonces, pues sí que tengo como muchas ganas, ¿no? De donde me ponga, donde yo ahí voy yo, ¿sabes? Y a ayudarle y a intentar, pues, llevar, ¿no? a las personas a Dios, porque al final es el único camino, o sea, es el único camino. Cada uno vamos a vivir nuestra historia, pero con Él se vive todo súper diferente. En la fusión simplemente fue que Él me regaló lo que yo le estaba pidiendo, su presencia. Ya la había sentido en Emmaus, pero su presencia real, o sea, me puso en el cielo, o sea, no me puso en la montaña, ni al lado de un santo, ni al lado de la Virgen, no, me puso en el cielo, con los santos, con los ángeles, con la Virgen y con todo. Me cogió y me llevó. Y es que ya está, no sentí otra cosa más. Lo que pasa que como me regaló esa comunidad, ¿no? Yo seguía yendo a Emmaus, seguía yendo a los carismáticos, pero me regaló esa comunidad que a mí tanto me gustaba a través de la música, ¿no? De ir a dar gracias a Dios, de ir a dejar también tu mochila, de alabarle por su gloria, por su grandeza, por todo lo bueno que hay. O sea, si
somos muy egoístas muchas veces, ¿no? Solo vemos lo malo del mundo, lo malo. No, hay mucha cosa buena y lo que pasa que no le dejamos a Dios ser Dios, ¿no? Y no le dejamos que haga las cosas, ¿no? Yo, en este tiempo, que muchas veces lo pienso, para mí misma digo, ojo, Dios me ha hecho como adentrarme un poco más en el corazón de las personas, o sea, al final me está enseñando, ¿no? Yo le pedía, enséñame a amar, ¿no? Como tú me amas, o enséñame a ver a los demás como tú me amas, me ves a mí, o sea, y en el fondo me hace eso porque aunque no conozca a las personas, muchas veces siento como que hay algo más, ¿no? Detrás de esa persona, ¿no? Y para mí, jo, es un regalo, ¿no? Porque digo, joder, que sufra o que me afecte lo que le está pasando a esta persona, que a lo mejor es un compañero de hospital, pero no es ni compañero de trabajo, pues jo, es un regalo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que soy una privilegiada. Yo me siento que Dios me está cuidando como la niña de sus ojos, ¿no? Empecé a ir a un grupo de alabanza nuevo que se estaba creando en Sosta, pero no tenía nada que ver con los grupos de la Renovación Carismática, o por lo menos la Renovación Carismática que yo conocía, que era la de la parroquia de Cana, sino era como un grupito chiquitito de alabanza, pero nos sentábamos ahí. Era un poco parecido, se leía la palabra de Dios, había como una pequeña enseñanza, se alababa a Dios durante un rato, pero como todo mucho más. A mí me gustaba, pero no me gustaba tanto, porque yo soy más de fiesta, ¿no? Y entonces, a mediados de octubre, nos dice el padre Borja que el jueves siguiente no va a haber alabanza porque va a haber una misa carismática en la iglesia de los Jerónimos. Va a venir un laico carismático, nos dicen el nombre, yo digo, pues nada. Me meto en internet, empieza a llegar por mogollón de mensajes de Sonstad, de Maús, de tal, empieza a llegar ese mensaje de que en la iglesia de los Jerónimos va a haber una tal. Y a mí no me llamaba mucho, pero como el padre Borja me dijo que iba a haber alabanza, pues dije, pues voy a ir. Y entonces me metí a escuchar el testimonio de esta persona laica. No me gustó nada porque era una persona sudamericana como muy carismática, ¿no? Como a lo mejor en las películas, ¿no? Pero como me parecía como muy exagerado, pues como que volvió esa vergüenza, ¿no? Que sentía cuando me plantó la primera vez ahí en la Renovación Carismática, pues como que me daba un poco de vergüenza, ¿no? Como que o sea, puedes cantar, alabar, pero no hace falta ser tan exagerado, ¿no? Pero bueno, yo fui allí y estaba la iglesia a reventar. Yo me acuerdo que ese día había ido a misa y esto iba a ser primero una misa y luego iba a haber como una sanación. Pero ya te digo, yo desconocía, mi hermana me había invitado un montón de veces a misas de sanación del padre de Gislain o no sé qué. Yo nunca había ido solo porque todo eso me parecía un poco no sé, como que no me lo creía mucho, ¿no? Pero claro, estaba empezando en ese camino de cómo obra el Espíritu Santo, ¿no? Y además como en un momento de gracia, ¿sabes? Pues eso, una misa, una Eucaristía o en una adoración, en un momento donde la comunidad está reunida, que como un lunes de los carismáticos, como Dios se derrama, ¿no? Como se abren las puertas del cielo, ¿no? Y yo iba como con esa ilusión, ¿no? Como va a ser un momento de gracia. Entonces él empieza a hablar con un traductor y nos dice pues que si queremos llenarnos del amor de Dios, nos tenemos primero que vaciar de nosotros, ¿no? Que en el fondo eso vamos, a mí me gustó mucho porque en el fondo es eso, ¿no? O sea, estamos tan llenos de nosotros, del mundo, que no escuchamos a Dios ni nada, ¿no? Y entonces nos pidió que eligiéramos una letra una vocal, que cada persona cerrara los ojos, se pusiera las manos en la cabeza y entonces sopláramos, diciendo esa letra, sopláramos para vaciarnos nuestro corazón y que el Espíritu Santo pudiera entrar y que eligiéramos una letra. Yo siempre le pedía a Dios que me enseñara a amar, ¿no? Que me enseñara a amar de verdad, amar a mi marido, a la gente que me pusiera en mi día a día, pero que me enseñara a amar de verdad. Y se lo pedía con todo mi corazón cada día. Y entonces yo elegí la letra A de amor, ¿no? Pedía con todo mi corazón y volví a ir como una niña con el corazón abierto a pedirle todo. Le pedía que me enseñara. Entonces estaba súper recogida con la letra A y de repente en un momento concreto la iglesia era como un guirigay, todo el mundo, pues imagínate cada uno diciendo una vocal, llena la iglesia y de repente en un momento se me pone como en la boca del estómago ¡bum! Una cosa que me sube a la garganta, me levanta todo el cuerpo con una fuerza brutal y de repente yo con los ojos cerrados empiezo a cantar, yo notaba que salía un canto de mi garganta que no era mío, yo había escuchado orar en lenguas y no era eso, o sea, era un canto pero que no lo estaba haciendo yo lo oía, pero yo no era capaz de controlarlo, ¿no? Y venga, y todo el cuerpo moviéndose como una intensidad. O sea, notaba como si me hubieran tomado, ¿sabes? Y no sé expresarlo, no sé, pero un momento agradable fue, o sea, lo que pasa que un momento como
como si me hubiera tomado el Espíritu Santo, como si me hubiera llenado, hubiera tomado todo mi ser para, pues me imagino que si estaba cantando para alabar a Dios, ¿no? Y en un momento, no sé el tiempo que duró aquello, en 2, 3 minutos, y entonces de repente, como si alguien me sentara, nadie me sienta, pero como muy suavemente, todo mi cuerpo está cansadísimo, como si hubiera estado 2, 3 horas agotado, y entonces me doy cuenta que otra vez, ¿sabes? Dios me hace ese regalo. Estaba mi suegra, le pregunto, ¿lo has oído? Entonces me decía, impresionante, ¿no? Y bueno, pues yo llamé cuando los sacerdotes dijeron que si alguna persona, porque hubo luego un momento de sanación, decía, aquí hay una persona, todo en el nombre de Jesucristo, todo lo que esa persona hablaba, por el poder de Jesucristo, de repente empezaban a hablar de sanaciones, ¿no? De sanaciones de cuerpo, del alma. Pues hay una persona aquí que tiene una herida del vientre materno, pues por el poder de Jesucristo estás curado. Hay una persona aquí que tiene una adicción, estás curado, ven al altar y deposita aquí. O sea, yo estaba alucinada porque nunca había estado en una misa de ese tipo, me parecía todo surrealista. Yo es que no me atrevía ni a moverme, pero como yo no me lo creía mucho, pero como a mí me había pasado eso, digo, ostras, ¿sabes? Que esto es verdad. Digo, mira, yo no sé si lo que están contando, digo, pero si a mí me ha pasado esto, todo lo que está contando tiene que ser real, ¿sabes? Luego, de repente, dice, vais a escuchar la risa del Espíritu Santo. Mira, yo me quedé helada y de repente, en esa iglesia tan grande, se empiezan a ir como por puntos separados, como unas carcajadas, pero unas carcajadas no malas, o sea, de carcajadas de cuando te estás muriendo de la risa, pero pero como llenas de, es que no sé explicarlo, pero lo mismo, una carcajada que no era de aquí, o sea, una carcajada de persona humana, pero no de aquí, ¿sabes? Y dije, esto es brutal, ¿no? O sea, yo estaba conmovida, solo podía, después de eso solo me salía dar gracias a Dios. Yo salí de allí, me acuerdo que cuando volvía de vuelta, mi suegra me dijo, ella me contó, porque dije, joder, lo han tenido que ver y lo han tenido que oír. Yo lo estaba oyendo y estaba de pie, y cuando abrí los ojos ya el sacerdote estaba con una custodia, ¿no? Me pasándose por toda la... Y digo, ¿qué es esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? O sea, yo no daba crédito. Bueno, el caso es que dije, bueno, pues nada. Entonces me fui corriendo a mi hermana Mel, que estaba allí cantando, estaba con el coro, con Rúa precisamente, con un grupo de la Renovación Carismática, mucha gente allí cantando, y le digo, Mer, tía, mira, me ha pasado esto, no sé qué tal. Y me dice, eso es el don de lengua. Digo, que no era, yo no estaba hablando en lengua, yo estaba cantando, no sé lo que estaba cantando, pero yo estaba cantando. Y salía música de mí. Música además, o sea, como con música de fondo, ¿sabes? O sea, no sé, brutal. Y entonces dije, bueno, pues me voy a casa, y durante todo el camino, que iba con la tía de mi marido, yo durante todo el camino iba rezando rosario y dando gracias. Y al día siguiente, yo los viernes no trabajo, siempre voy a misa. Y lo mismo, me salía, yo siempre intento ofrecer la misa por alguien, igual que el rosario, pero no me salía a pedir por nadie, solo me salía a dar gracias. Y en la Renovación Carismática te habla mucho tanto de la gratuidad, ¿no? Como recibes todo gratuitamente, pero da gracias, ¿no? Y da todo lo que has recibido, pues un poco así, ¿no? O sea, dar gracias a Dios porque es muy grande, o sea, nos está dando algo, no sé expresarlo, pero para mí me parecía brutal, ¿no? Y entonces me encontré con una amiga que precisamente es hermana de este sacerdote, ¿no? que celebraba la misa, y le dije, Marta, mira lo que me ha pasado, tal, no sé qué. Y me dice, te paso, escribe a mi hermano, llámale por teléfono. Y digo, ¿cómo le voy a llamar? Total, que yo llamé a los dos sacerdotes, llamé a mi director espiritual que estaba y al sacerdote este. Y entonces les conté lo que me pasaba, y bueno, un sacerdote vino a casa para que le contara el testimonio, y luego mi director espiritual me dijo una cosa muy bonita, porque yo siempre que iba a confesarme o a hablar con él, siempre le decía, vamos a pedir una palabra al Señor, ¿no? Entonces siempre había la Biblia y hacía ras, y entonces me leía algo, y siempre el Señor me hablaba, ¿no? A mí la Biblia, que nunca había leído la Biblia, me encantaba, porque era como, ¿sabes? Igual que pues libros de mensajes, ¿no? Pues por ejemplo, el de Santa Faustina Kowalska, o mensajes de Medjugorje, ¿sabes? Era como que te estaba hablando a ti, ¿no? O sea, como que estaba escrito para ti, o sea, hace un montón, pero para ti, ¿no? Porque te decía justo lo que tú necesitabas escuchar. Y me acuerdo que de repente me decía el padre Borja, tú no le pidas a Dios explicación. Y digo, no. Y digo, si yo lo único que me sale es dar gracias. Y me dice, Dios es muy grande, y Dios no hace las cosas para decir, mira qué guay soy, como, ¿sabes? No, Dios hace las cosas por algo, y por algo lo ha hecho, y para algo, ¿no? Entonces, pues te ha regalado eso, pues déjale, ya te lo desvelará, no te va, ¿sabes? Te lo desvelará cuando Él quiera, como Él quiere y donde Él quiera, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, me dio como mucha paz, porque yo estaba todo el rato en la cabeza, ¿qué me había pasado, no? No sabía, y estaba todo el rato dándole vueltas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estás tanto tiempo
y pierdes la paz y esta ya no viene de Dios. Dios te da paz, no te da... ¿no? Entonces, pues dije, pues ya está, pues me olvido, ¿no? Entonces dijo, bueno, ahora vamos a pedirle a Dios para darle gracias y vamos a pedirle una palabra. Y de repente, mira que yo he leído los salmos, pero no encuentro el salmo, o sea, no recuerdo el número del salmo que me dijo, pero fue brutal porque abre y lee como 3, 4, 5 frases del salmo. Y yo el recuerdo que tengo, que seguramente no era ese, pero no sé si a lo mejor porque en aquel entonces no los había leído mucho o qué, pero la palabra fue, pondré gorjeos en vuestras gargantas, ¿sabes? Entonces dije, ¿sabes? Era como una palabra de confirmación, ¿no? ¿Sabes? No me lo he inventado, no, o sea, ¿sabes? Está ahí, ¿no? Entonces ya era como, ¿sabes? Ya era el no va más, ¿no? Y bueno, y ahí se quedó. Yo no sé describir ese momento y le pregunté a mi suegra, ella me lo describía, me decía, Mariana, era como si tú estuvieras entregada al cielo, el cielo se hubiera abierto para ti, estuvieras recibiendo una luz, ¿sabes? Como si estuviera, esas imágenes muchas veces de un rayo de luz que viene, pues esa imagen, ¿no? Como esa conexión y tú dándolo todo y recibiendo todo al mismo tiempo. Y mi suegra, las palabras de mi suegra fueron, estás como en éxtasis pero sin levitar, ¿no? Para mí me pareció brutal que mi suegra me dijera eso, ¿no? Después de esto que pasó en los Jerónimos, inmediatamente después empezó otro seminario en Maranata, que es una parroquia de Madrid, era otra comunidad completamente diferente. Allí la gente lo daba todo, ¿no? Y es verdad que en el otro no. Entonces, en aquella fusión, el Señor me volvió a regalar ese canto, no sé si era igual que el canto de la primera vez, porque yo ese canto no puedo describirlo, porque no sé cómo fue, ¿no? O sea, yo sé que salía, pero no puedo describirlo. Y creo que se quedó ahí, mi suegra lo vio, y si mi suegra lo vio es por algo, pero yo no tenía, no sé, Dios lo hizo así, a su manera y de esa manera, ¿no? Y en aquella misa, durante toda la fusión del Espíritu Santo y durante toda la Eucaristía, yo estuve cantando con con canciones conocidas ya, pero con un canto que no era mío, yo no canto así, ¿no? Y de hecho, es más, a la hora de la comunión, yo estaba todo el rato de rodillas cantando, el sacerdote se acercó a mí a darme la comunión, o sea, cuando estaban, o sea, pero fueron 3 horas, lo mismo, con un cansancio de pie, un temblor en todo el cuerpo, era como que el Espíritu Santo tomaba todo mi ser y cantaba y alababa como me imagino que eran en el cielo, ¿no? Como aquel día que a mí me plantó en el cielo, ¿no? Con esa fuerza, ¿no? Alabar al Rey de Reyes, ¿no? El honor y la gloria para él, o sea, alabado seas, glorificado seas, santo, santo, pues con esa fuerza, ¿no? Pues igual, ¿no? Esa es la sensación que tenía yo con ese canto que me dio, ¿no? Y a eso me ha vuelto a pasar muchas veces, en momentos sobre todo de mucha alabanza o de incluso mucho recogimiento, ¿no? O sea, me entra como yo en la renovación carismática, en el seminario de vida en el Espíritu, Dios me regaló entender el significado del gozo, ¿no? Del gozo, que es una alegría, ¿ves? Una alegría que es de alegría, pero también te hace llorar, ¿no? Es una alegría tan grande que no se puede expresar con palabras, ¿no? Y que o sea, que es de Dios, solo puede ser de Dios, ¿no? Y me regaló eso, ¿no? Y lo identifico perfectamente, digo, esto es gozo, ¿no? Y eso, bueno, pues también yo creo que en todos los seminarios, ¿no? Me lo ha hecho volver a ver. Y luego, después de este seminario, que en Caná había otro, a la vez, y yo también lo estaba haciendo, a mí durante 2 años, mi relación con mi marido fue un poco difícil, yo quería quedarme embarazada, no me quedaba, y durante casi 2 años. Y de repente, yo veía también la mano de Dios actuando en mi marido, no me acompañaba como a lo mejor yo quería que me acompañara, pero sí estaba ahí, ¿no? Y Dios iba como endulzando sus palabras, sus actos, a lo mejor momentos donde se enfadaba ya no se enfadaba, o a pesar de que él no compartía conmigo eso que yo además quería compartir con él, porque yo cuando salí tanto de Maús como o sea, lo primero que quería era compartirlo con mi marido, ¿no? Y de repente me encontré como con una pared, como no, y decía, Dios mío, me dejas aquí sola y, ¿sabes? Y es que esto es mi día a día, ¿no? Pues me quedé embarazada y mi hija se lo pedía, estuvimos durante un año pidiéndoselo a la Virgen, y decía, pídele a la Virgen que te regale un hermanito, y todas las noches rezábamos a la Virgen y se lo concedió, ¿no? Tenía mucha ilusión y entonces siempre iba con mi marido, con la niña, ¿no? Para ver cómo iba todo, y de repente, un día, iba todo bien y estaba creo como de 4 meses o 3 meses y medio y fui al ginecólogo y de repente, era además una amiga mía, y fíjate qué casualidad, o sea, no es casualidad, claro, porque ahora me lleva,
o sea, después de la Virgen, el amor de Dios, de los carismáticos, ahora me lleva a mi hija, a sanar la relación con mi hija, ¿no? A través de la renovación carismática, a través de otro seminario, ¿no? Y entonces, ese día yo iba siempre con los dos, pues mi marido le llamaron por teléfono del trabajo, se quedó aparcando, no sé, entonces entré yo con la niña. Y normalmente me hacían esperar un montón, pero justo ese día me pasan inmediatamente. Y entonces me suben y me dicen que lo he perdido, que no he latido. Entonces no puede ser. Y mi hija, ¿por qué me puso ahí solo con mi hija? ¿Sabes? Yo sé que eso no fue casualidad, o sea, Dios lo hizo adrede, ¿no? Porque yo me puse a llorar y mi hija de 3 años o 4 años, con la boca que le temblaba así, sacó toda su fuerza de dentro, ¿sabes? Y me consolaba y me decía, mamá, no llores, dice, Mencía está en el cielo, Dios te quiere mucho y nos va a cuidar desde arriba. Todo esto sola, sin mi marido, y cuando ya yo consigo reponerme, Borja entra, ya la niña, dice, ahora ya es mi momento, ya se puso a llorar, ¿sabes? Pero fue como, tampoco sé expresarlo, ¿no? O sea, yo había sentido mucho rechazo, me sentía muy culpable, ¿no? Porque yo, y ya ahora no lo siento así, pero sí durante mucho tiempo he sentido que yo le había causado heridas a mi hija siendo muy pequeña y sin ella, sin tener ninguna culpa, ¿no? Por rechazo, por miedo, entonces, solo de pensar que yo ya había hecho eso en una niña tan pequeña y que yo lo había pasado tan mal, decía, o sea, la vida que le espera a esta pobre niña, como no sepa yo gestionar o poder ayudarla, ¿no? Volvía a poner las fuerzas en mí, ¿no? No en Dios. Pero él pues lo volvió a hacer, ¿no? Me puso ahí con ella y me dijo, no te preocupes, ¿sabes? Y yo estoy aquí y esta niña que ahora no está, ha cumplido su misión, ¿no? De sus 11 semanas, tú y tu hija unidas con tu marido, ¿sabes? Los 3, no sé, fue todo como muy bonito también, ¿no? Bueno, pues ya se quedó ahí, yo me sentía triste, pero también tenía que dar gracias a Dios porque por primera vez dije, es que ya ha cumplido su misión, o sea, este bebé que yo he tenido ya ha cumplido su misión, es que es muy fuerte, ¿no? O sea, la ha pensado, la ha creado y para vivir 13 semanas, 14, o sea, no sé, entonces tenía tristeza pero como tenía mucha paz, ¿no? Y entonces llega al seminario de Caná, en enero, y entonces yo ya, como ya había hecho varios seminarios, me toca rezar por mis hermanos, los que lo hacen por primera vez, y entonces, casualidades de la vida o nuevamente una diosidad y a lo grande, me ponen a rezar detrás de 2 personas, tú siempre te pones detrás, entonces pones un hombro en un brazo en una persona y otro en otra, y resulta que las personas por las que yo estaba rezando, una era una chica que había caminado conmigo en Emaús en el año 2013, que yo me acuerdo de ella perfectamente, pero solo la había visto en Emaús, y su marido. Total, que cuando empieza el sacerdote a hacer la fusión, o sea, a imponer las manos, el grupo el equipo de música empieza a cantar, a invocar al Espíritu Santo, tal, y entonces me empieza a dar otra vez ese canto brutal. Yo ya estaba entregada porque ya como me había pasado, ya sabía que eso no era raro, estaba en un, ¿sabes? Y entregada absolutamente al Espíritu Santo, a que hiciera lo que quisiera, cantando, rezando muchísimo por esas personas para que lo mismo, ¿no? Para que se derramara con la misma fuerza y le hiciera el regalo, un regalo tan grande como a mí me había hecho, ¿no? Lo que necesitaran, él sabía sus necesidades, todo, ¿no? Y que le diera lo que necesitaba. Y lo pedía con todo mi corazón. Y en un momento la chica se gira, yo pensaba que me iba a dar gracias, ¿no? O sea, me coge la mano como para dar gracias por haber rezado, y de repente me coge la mano y con mi mano y la suya y hace ¡bum! ¡Bum! Y me hace una cruz en la tripa y me dice, vas a tener un hijo muy bendecido. Y se gira. Entonces yo me quedo así, digo, se acaba de tener un aborto, digo, ya no sabía nada, digo, entonces me quedo así como impactada, y se queda ahí. Pero yo me parecía todo, o sea, no sé, ella luego de hecho dio testimonio porque ella había llegado ahí también como, estaba haciendo seminario pero estaba enfadada porque no le gustaba nada, ella de la obra, del Opus Dei, y esto le parecía como muy tal, pero también estaba ahí perseverando y confiando, y entonces salió a dar testimonio también, pero yo estaba, venga, ahí, ¿no? Y diciendo, ¿cómo es posible esto, no? Y entonces, fíjate lo que había costado quedarme embarazada, y a los 4 meses estoy embarazada. Entonces, claro, yo digo, ya está, ¿sabes? Y entonces yo digo, es que mi hija va a ser muy bendecida, porque me había hecho una cruz con todo, y digo, y entonces empiezan a decirme que mi hija podía venir con problemas, pero yo tenía una paz, y entonces le cuento a mi marido, pues yo no se lo había contado,
le cuento a mi marido lo que me pasó en el retiro, ¿no? De fusión. Dentro de su no tener todavía o no haber tenido ese encuentro, ¿no?, con Jesús, como que esas palabras le habían llegado, ¿no? Como Dios también estaba ahí actuando, ¿no?, en su corazón. Y durante el embarazo, pues cada vez que digamos, no, que podía tener síndrome de Down, luego que parecía que tenía, podía tener enanismo, luego venía con una cosa en la cabeza, luego con el corazón, pero yo le decía a Borja, porque otra cosa, otra frase que durante todo este tiempo Dios me regaló, o que me repetía mucho, era, Dios no permite nada que no puedas, con lo que no puedas, y Él te va a dar siempre la fuerza. Entonces es muy consolador, ¿no? Es muy, y te da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, si Dios permite esto es porque podemos, entonces no hay que agobiarse porque nos vamos a agobiar, y podemos, hay que ver cómo podemos y cómo, ¿no? Y entonces eso también me da mucha tranquilidad. Y al cabo en el siguiente seminario, que era finales de año, en Cana, yo fui a dar testimonio de lo que me había pasado. Estaba ya embarazada de 8 meses, yo daba luz en enero del año siguiente. Y entonces hubo la fusión, yo en esa fusión no recuerdo nada especial, recé por mis hermanos, los que estaban, pero no recuerdo nada especial. Pero cuando llegó la hora de los testimonios, sí que salí a dar testimonio y a contar eso que me había pasado, ¿no? Y entonces salgo a contar el testimonio, me vuelvo a sentar, ya como mi barrigón, y de repente, después de 2 o 3 personas detrás mío, sale una señora. Y una señora que dice que era su primera vez, y entonces cuenta que en el momento de su efusión, dice, vi un útero lleno de restos de sangre, de restos de humanos, pero un útero lleno de luz, con la mano de Jesús, que bendecía todo eso. Y dice, ya ahora sé que es la chica rubia que ha salido antes, ¿no? Entonces era una palabra como de confirmación, ¿no? O sea, cuando Dios le desvela, no se dice así, pero algo a alguien, o sea, tiene que haber como otra persona como que confirme que eso es verdad, ¿no? O sea, Dios habla a uno, pero también habla a otro, igual que con la oración en lenguas, pues uno a lo mejor reza lenguas, pero el otro interpreta, o sea, esto es una cosa seria, no es, ¿sabes? Entonces fue como brutal, ¿no? O sea, y dice, sé que era el útero de esa chica que había perdido ese bebé, pero y el útero estaba lleno de luz, salían rayos de luz. Entonces, claro, es impactante, ¿no? Entonces, esto era diciembre, yo daba luz en enero, yo no sabía si mi hija venía con problemas o no venía con problemas, pero pues cuando nació mi hija, a mí al dármela, yo creo que tiene síndrome de Down porque tiene los ojitos, tal, pero me dicen, digo, lo tiene, ¿no? Y me dicen, no lo sé, digo, ¿cómo no lo saben los médicos? Entonces me dicen, tenemos que hacerle pruebas genéticas, tal, que tardan 1 mes, pero yo tenía una paz. Es verdad que luego, o sea, tenía cositas de las que me habían dicho durante, pero la niña se movía, tal, luego gente que tiene hijos con síndrome de Down, o a mis hermanas decían, no, para nada, tal, y entonces yo digo, bueno, pues ya está, yo ya como pensaba que no lo tenía y que si tenía algo era a nivel de los cromosomas o de tal, y efectivamente luego me decían que hay una cosa que se llama síndrome de Down en mosaico, ¿no? Como que algunos cromosomas tienen algo, un mosaico que coincide con el síndrome de Down, pero no da la cara ni externamente, ni entonces, como no tiene, o sea, no tiene ninguna repercusión a ningún nivel, sino solamente, pues ya está, se queda ahí. Pero esa bendición de mi hija, o sea, yo recibo a mi hija como que verdaderamente está bendecida por Dios, ¿no? O sea, me decía, pero tú, la gente que se lo he contado, ¿no? O amigas me dicen, pero tú qué piensas, digo, dice, ¿que se va a hacer monja? Digo, no, ella está bendecida por Dios, y yo creo que mi hija va a ser también un instrumento de Dios. Es una niña, tiene mucho genio, pero es una niña como muy especial, muy cariñosa, tiene mucha conexión con las personas, o sea, aparte que luego es muy tímida, pero cuando conecta o sea, cuando luego ya se abre, es muy buena, es alegre, es disfrutona, es como yo, ¿no? Como muy, lo vive todo mucho. Después de este último seminario, que ya me quedo embarazada, el Señor me pide, y además yo lo veo ahí clarísimo, así como cuando salí de Emaús, sabía que me pedía ir a las reuniones, a pesar de que mi marido a lo mejor no lo compartía, a ir a muchas adoraciones, aquí me pedía cortar, se acabó, y me pedía quedarme con mi familia. Y lo vi clarísimo, por mi marido. Entonces dejé de ir a Emaús, dejé de ir a los carismáticos, durante casi 2 años. Para mí fue durísimo, porque sentía como que otra vez me había llevado al desierto. Y
y al principio lo llevé muy mal, pero luego pues él me iba enseñando, pues compartía con mis amigas, a lo mejor no podía ir a momentos de adoración o de alabanza o de compartir, pero pues tenía la posibilidad de ir a comer con ellas y aprovechaba esos momentos, o por teléfono, o entonces iba compartiendo mi fe pues con esa pequeña comunidad de una manera diferente y con el Señor, ¿no? Yo por las noches sacaba mi rato de oración todas las noches, o mi trabajo siempre intento ofrecerlo todos los días, el rosario, los días que puedo ir a misa pues voy entre semana, además como con mucha gana, ¿no? Con necesidad, pues lo mismo, de llenarme de él. Y entonces ahora yo ahora veo la vida como con mucha luz, como con mucha esperanza, ¿no? O sea, sé que, porque además lo ves a tu alrededor, ¿no? Hay dolor, hay sufrimiento, hay cruces cada día, hay problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en la sociedad, pero yo siento que con Dios es diferente, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que el poder de la oración es súper fuerte y que ninguna oración cae en saco roto, y que eso es también lo que fortalece tu fe, entonces no puedes abandonar la oración y los sacramentos, lo tengo clarísimo. Y luego a veces, a lo mejor vas muchas veces más a misa, o sea, pero no significa que porque hagas mucho estés más cerca de Dios, ¿no? O sea, Dios, según cómo estés, te va a llevar, o sea, te va a pedir, a lo mejor podría ir un día a misa, pero no voy a ir porque me voy a quedar con mi marido a tomar una cerveza. Pues no, es que, ¿sabes? No sé si sé explicarlo, pero Él te pide que estés a su disposición, ¿no? O sea, que busques, o sea, yo lo que siento es y quiero es buscar su voluntad, tratar de escucharle, de verle cómo, pues en las personas, ¿no? Porque es lo mismo que Él hizo conmigo, ¿no? Entonces, pedirle cada día, te ofrezco este día y te pido que me enseñes a verte en los demás y que a los demás te puedan ver a ti en mí, ¿no? Y crecer, ¿no? Pues eso, en amor, en perdón y en misericordia, que al final mi experiencia ha sido, o sea, el Emaús, los carismáticos, Schoenstatt, la Virgen. Para mí ha sido como un cóctel brutal en muy poco tiempo, donde Dios me ha regalado la experiencia de perdón, de amor y de misericordia más grande que nadie me podía haber regalado. Después de 2 años de desierto, además precisamente hay una canción muy bonita que la llevaré al desierto, ¿no? Que es como una canción que escucho mucho durante ese tiempo, ¿no? Que es preciosa, ¿no? Y la pongo, con la que lloro, con la que rezo, con la que según me sienta en ese momento. Y después de 2 años, pues el Señor me vuelve a llevar, ¿no? Al grupo de la renovación de alabanza, y sorprendentemente impulsada por mi marido, que me anima a ir. La niña ya tiene 2 años, tal. Entonces empiezo a ir, no todos los lunes, pero sí algunos lunes. Intento dejar a mis niñas cenadas, bañadas y todo, para que él no tenga que hacer mucho más. Y bueno, pues poquito a poco me vuelve a meter otra vez en ese camino de servicio en el que me puso en el fondo, ¿no? Como de sacarme al mundo y de ponerme a sus pies, a sus órdenes, a donde él me quiera llevar, ¿no? Y le pido, y una cosa que me pasa mucho es, le pido muy insistentemente por la gente que no le conoce, por la gente que se ha alejado de él y por la gente que quiero, que les regale eso que me regala a mí. Él lo puede hacer, y lo puede hacer con todos. Y bueno, pues ahora me ha regalado, empieza un nuevo seminario en Caná, donde el Señor ahí me pide que vaya a evangelizar, ¿no? Dentro de mi torpeza, de mi pequeñez, de lo mal que se me da, ¿no? Y bueno, pues estábamos haciendo, pues eso, ahora un seminario donde voy con mis sobrinos, viene una hermana también, amigas, y el marido de una prima, y tengo como mucha ilusión porque sé que va a ser muy grande, ¿sabes? Y les digo a ellos, perseverar, abrir vuestro corazón, pedir, que estoy segura que va a ser súper grande, a cada uno lo que necesite, pero creéroslo de verdad, o sea, confiar en mí, ¿no? En lo que os cuento, ¿no? Porque de verdad que si tú le dices sí, él te da el 100 por 1 siempre.